El punto de equilibrio es algo que vos le preguntás al empresario y no lo mide. Le cuesta muchísimo medirlo. Pero por dos razones. Primero, no hay una buena registración, una buena clasificación entre gastos fijos y gastos variables. Para determinar el punto de equilibrio, a ver, no hay otra que determinar muy bien y clasificar muy bien los gastos fijos y gastos variables. Que ahí es donde viene la gran confusión. ¿Qué es un gasto fijo y un gasto variable? Se dice, che, la luz es variable porque varía de un mes a otro. No, eso es un concepto totalmente equivocado. Vos lo sabés, ¿qué es un gasto fijo y qué es un gasto variable? Ay, no sé, vos seguramente lo vas a saber explicar con mayor tecnicismo, pero No, pero entiendo que el no gasto digas, variable está relacionado con el producto que vendés. exacto, Y los ahí está gastos la cuestión. fijos con la empresa y con la comercialización en general. Claro, a ver, es independiente del nivel de ventas. O Ahí sea, está. lo que vos tenés que tener referencia es el nivel de ventas. Si varía con el nivel de ventas, o sea, si varía con la cantidad producida, es un gasto variable. Si no varía con la cantidad producida, es un gasto fijo. Por ejemplo, la luz, ¿por qué es un gasto fijo? La luz no se queda fijo de un mes a otro, siempre varía. Siempre tenés oscilaciones más en la época de temporada, porque no varía con el nivel producido, entre gasto fijo y gasto variable. Varía con el nivel de ventas, es gasto variable. No varía con el nivel de ventas, es gasto fijo. Y a ver, no hay otra. Ahora, ¿cuál es la otra complicación? Existe un plan de cuentas. Toda empresa tiene un plan de cuentas. Está el contador establecido en la empresa y no quieren que le toque el Padre Nuestro el plan de cuentas. Y ahí viene la famosa lucha que yo digo que es inocua, la famosa lucha entre la contabilidad y las finanzas. Es correcto. La contabilidad, tenés que seguir las normas de presentación que establecen las resoluciones técnicas. Ahora, como está establecido las normas para presentar la contabilidad que divide en gastos de administración, comercialización y financiación, no separás en gasto fijo y gasto variable. Entonces, ahí es donde viene el problema de que se lleva la contabilidad, no hay tiempo para nada en las administraciones y no se saca el punto de equilibrio, que es una métrica clave. Vos tenés que saber qué nivel de ventas necesitas para no ganar ni perder, que es el gasto. Acá está Fridito, mi perrita, quiere que la toque. Mira, Te acompaña, te acompaña. Sí. Entonces, eh, entonces, ¿cuál es lo que yo, a ver, no yo, todo el mundo encontró para terminar esta disputa entre el contador clásico y nosotros que vamos con ganas de generar informes y gestión y información financiera? La clasificación de los planes de cuentas. Vos podés tener un plan de cuentas tradicional como establece las normas contables profesionales y como viene la contabilidad y no se lo tocas al contador. Ahora, vos, después te muestro si querés cómo lo hago yo en una tabla de Excel normal. Vos le vas diciendo, esta cuenta pertenece a este rubro, esta cuenta pertenece a este otro rubro. Entonces, vos decís, este gasto es fijo, este gasto es variable, este gasto es fijo, este gasto es variable. Vas separando, entonces ya tenés el equivalente, no tocas el plan de cuentas, no te peleas con el contador y llevas la contabilidad de gestión que es tan necesaria. Es muy importante la contabilidad de gestión. Hay que tomar decisiones, por eso es muy importante lo que ya vamos a mostrar en unos momentos, que el sistema esté conectado al ERP porque se necesita información online. O sea, no hay tiempo en las administraciones porque hay 3 millones de cosas que hacer para estar bajando reportes a Excel y hacerlos en Excel. Hay que conectarlo y que vos, los tableros, vos les des actualizar y dinámicamente te esté dando la información que estás necesitando. Está espectacular lo que decís. Y yo creo que hay que aprovechar esto que, bueno, que muchos a veces tienen alguna
se resisten, pero que bueno, que hay que dejarlo en claro esto. Una vez que uno conecta al modelo de datos, todo lo que es transformación de datos, que uno también va incrementando la calidad de los datos y quizás los va mejorando, no modifican el origen. Entonces vos tenés el contador que tiene su plan de cuentas y no quiere que nadie se lo toque, vos no se lo vas a tocar, vos vas a cargar esa información y sobre eso los vas a ayornar esos datos para poder, por ejemplo, tener la parte que vos decís, una clasificación diferente basándote en el plan de cuentas que no va a modificar el origen. Que bueno, que las herramientas que trabajamos, que bueno, que proponemos ahora, con conectar directamente Excel o conectar Power BI al origen de datos, no va a modificar nada en el origen de datos y va a mejorar la información que se tiene, porque bueno, puedes tener un punto de vista diferente que el contable, un punto de vista financiero. Eso yo creo que es la clave que permite como sentar las bases de todo el enriquecimiento de datos que uno puede llegar a tener en base a lo que ya tiene el contador y en base a lo que ya hay en el RP. No, eso es un concepto que me gustaría que lo repitas, que quede claro a todo el que vea el video, a todo el que esté en dudas entre si llevar o no una contabilidad de gestión, que dijiste vos. O sea, cuando nosotros nos conectamos a los distintos orígenes, ¿qué pasa, Jan? Y no pasa nada, o sea, el origen queda exactamente como está. Vos podés inventar lo que quieras, podés toquetear lo que quieras, podés romper lo que quieras y equivocarte, que eso no va a modificar el origen de datos. Entonces en ningún momento vas a modificar, no sé, en cómo lo viene llevando el contador hace 10 años, ni vas a romper algo en el origen de datos. Todo lo que haces es conectarte y lo hacemos en Excel, en Power BI, en Power Query, toda esa transformación, enriquecimiento de la información, enriquecimiento del dato para dar otro tipo de información que no va a modificar nada a lo que ya tiene la empresa. Justamente lo va a enriquecer y yo creo que eso es lo valioso. Y quizás cuando veamos a alguien un poco más reticente en la empresa que no quiere que le toques lo que ya tiene armado, y nunca se lo vamos a tocar, siempre va a ser un enriquecimiento de todo eso o un punto de una vista desde otro punto de vista. Yo creo que eso es lo valioso que siempre hay que recalcar cuando alguien ve y dice, bueno, que esto no me lo toquetees. Bueno, queda tranquilo que no te lo voy a toquetear. Yo creo que eso está bueno de dejarlo bien en claro. Es muy importante esa base que sentás vos, Gianni, porque, son trabajos independientes. La contabilidad hace una cosa y las finanzas hacen otra. Ahora, la finanzas se nutre de la contabilidad, pero no modifica las bases de datos con todo esto que estamos planteando. Ya sea cualquier aplicación que uses, Power Query o los colectores en Excel para tomar esa información, no estás modificando la información. Eso es muy importante, Jan. No, y a veces pasa que es todo lo contrario, uno enriquece la información o corrige la información. A mí me ha pasado que los orígenes de datos estaban incorrectos y uno con el proceso de ETL en Power Query modifica esos orígenes de datos incorrectos y los arregla y trabaja sobre información correcta que lamentablemente termina siendo un parche sobre la base de datos que tiene la empresa, pero contando con empresas que quizás son más difíciles de modificar en los orígenes, por no sé, el equipo de IT, o no hay un desarrollador de base de datos, no hay un arquitecto de datos, no hay alguien que lleve en toda la información que va generando la empresa de una manera estructurada y responsable. Uno, una vez que baja esa información o se conecta al origen de datos, tiene que ir acomodando eso que uno ya sabe que en el sistema de datos está incorrecto y tiene que clasificarlo bien o hacer alguna corrección que uno ya sabe que viene del origen mal. Así que muchas veces uno, utilizando conectores directos y modificando la información en Power Query, termina como acomodando algo que debería estar bien en el origen y que muchas veces lamentablemente no está. Así que es una forma de mejorar. Y hay que tener cuidado con eso porque no hay que quedarse con que, bueno, yo lo arreglo en Power Query, porque después termina siendo un parche que la necesidad de la empresa es tener las cosas desde el origen bien. Pero bueno, no siempre se puede. Si querés, Juan Pablo, yo te comparto la pantalla. Nos quedamos en donde terminamos el video anterior y vamos a ver ahora, que yo entiendo que tenés todo preparado para ver la parte práctica. La gente pide parte práctica. Tenemos algo armado para ver un ejemplo práctico y ver cómo se va modificando cada variable cuando las vamos tocando. Buenísimo, buenísimo. Bien, pongo a compartir. A ver. Dale. Pongo a compartir y estamos acá pongo así. Bien, así nos quedamos en el video anterior.
estábamos viendo las finanzas en la empresa. El capítulo 1 vimos como la parte teórica, nos compartimos en cada uno su punto de vista, y la idea ahora es seguir con el capítulo 1, pero ver la parte práctica. Y quiero resaltar esto que del capítulo anterior, que para mí quedó espectacular, que es esto, que cuáles son las decisiones en las finanzas corporativas, teniendo en cuenta, bueno, esto que nos fuiste explicando desde muy abajo, que es, bueno, el activo corriente, no corriente, los pasivos corrientes, pasivos no corrientes y el patrimonio neto. Y nos hablabas de, bueno, que en los activos tenemos las decisiones de inversión, después la empresa tiene, con respecto a los pasivos, las decisiones de financiamiento, con respecto al patrimonio neto está la política de dividendos, y para mí lo que es la base de todo es que lo sugeriste y me pareció que está espectacular, empezar a pensar en un cuarto tipo de decisión, que son las decisiones de información. Para mí, que ahí está la base de BI, de lo que estamos planteando, de ver las finanzas con un enfoque en Business Intelligence, que para mí engloba todo y le da un cierre a la mirada estratégica que tiene que ver la empresa. Yo quiero poner en valor esto porque me pareció muy buena la idea de esto de poner un cuarto tipo de decisión que tiene que enfocarse la empresa para salir adelante. Sobre esto vos nos habías mostrado algo de un ejercicio práctico, así que si querés te paso para que compartas vos la pantalla y continuamos. Dale, acá es muy importante, siempre existe la duda, ¿dónde está el estado de resultados en esta estructura? Bueno, el estado de resultados es acá, dentro del patrimonio neto, es una línea que dice el resultado del ejercicio, porque cuando se produce el resultado, después se acumula ese resultado y se forma parte del patrimonio neto. Entonces, ahí cierra esto que decimos que esto es una cajita y siempre va a dar cero, lo que está de un lado está del otro, lo que está del debe está del haber. Bueno, cierra con las cuentas de resultados, porque si nosotros sumamos activo menos pasivo y nos da el patrimonio neto, para que nos dé ese resultado cero, tenemos que incluir las cuentas de resultados. Entonces, el estado de resultados está dentro del patrimonio neto. Está el activo corriente y el activo no corriente, que habíamos dicho que lo separábamos de acuerdo a cuándo se convierte en efectivo. Si se convierte en efectivo dentro del año o después del año, es corriente o no corriente, respectivamente. Y los pasivos corrientes y no corrientes es cuando pago esa deuda. Si la pago dentro del año, es corriente; si la pago después del año, es no corriente. Por ejemplo, los préstamos, siempre hay dudas con los préstamos. Los préstamos tienen una parte corriente y una parte no corriente. La parte que yo cancelo dentro del año es corriente, y la parte que pasa el año, todas las 12 primeras cuotas, que generalmente son mensuales los préstamos, las 12 primeras cuotas son corrientes, las posteriores son no corrientes, pasan dentro del pasivo no corriente, que después vamos a ir viendo cada uno de estos tipos de decisiones, porque la finanza se ocupa particularmente en cada una de este tipo de decisiones. Las decisiones de inversión, hay un trabajo muy fuerte en lo que se llama el presupuesto de capital. Ahí vamos a ver mucho el valor del dinero en el tiempo, cómo traer valores al presente y sumarlos todos en una única medida. Siempre hay duda con qué es eso del BAN, qué me dice el BAN, esa cifra única del BAN. Bueno, ya lo vamos a ver, la tasa interna de retorno. Y bueno, y este tercer tipo de decisión, que es la política de dividendos, que es como yo, después de que yo determiné el resultado, después que se produjo el resultado, cómo se sigue ese flujo de dinero. Y ahí vamos a llegar al último escaloncito, que es el free cash flow, que es a donde las finanzas quieren llegar, que es con lo que se agrega o no se agrega valor. La posición nuestra con Yanina es que existe un cuarto tipo de decisión, que son las decisiones de información, que para agregar valor, yo no solamente necesito hacer un presupuesto de capital, decidir cuántos activos voy a tener en la compañía, no solamente necesito decir las decisiones de financiamiento, es decir, cómo voy a hacer frente a tener esos activos. El tercer tipo de decisión, cómo voy a distribuir o no
los resultados que tenga la empresa, la política de dividendos, sino que hay un cuarto tipo de decisión que agrega valor, que son las decisiones de información. Es todo el espectro que incluye el BI. Desde el dato lo transformamos en información, la información la transformamos en conocimiento, y lo que es más importante, que es para lo que hacemos todo y que después vamos a ver algo de neurociencia y finanzas, que aunque parezca ciencia ficción, no es ciencia ficción, ya van a ver que son cosas totalmente palpables. La acción es qué se hace con ese información, con ese conocimiento que hemos creado. ¿Se toma o no se toma la decisión? ¿Se toma la decisión basada en datos o se toma la decisión basada en intuición? Bueno, ahí es donde el BI, yo creo que vamos a ver los comentarios, si están de acuerdo o no los chicos con nosotros, pero existe un cuarto tipo de decisión que claramente hoy no puede estar ausente en la compañía y que aporta valor. Está genial, está genial. Me encanta lo que contás de neurociencia y finanzas, porque es como decís, suena como raro, pero es la vida real de las empresas. A mí me ha llegado a tocar escuchar, tipo, no sé, no porque viene el viento de cola, entonces ahora vamos a ver, o justificar quizás algún resultado de la empresa por algo intuitivo, que uno, para tratar de ponerlo como en contexto, dice, bueno, esto es en la experiencia de calle que tiene quizás la gerencia comercial de todos estos años, y hay un poco de me parece que versus lo que realmente es. Y entiendo que es por ahí donde va todo el enfoque que estás diciendo. Por supuesto, porque, por ejemplo, la economía basaba sus principios en que todo ser humano toma decisiones racionales. En el 2017 gana el premio Nobel un economista, el cual establece algo muy distinto. Establece que justamente los seres humanos no tomamos decisiones racionales, tomamos decisiones basadas en las emociones. Entonces, él hizo toda una teoría desarrollando eso. Imagínate que no fue menor, no fue carente de valor científico porque le dieron un premio Nobel, en donde estableció que es muy importante determinar esto de las emociones que rigen las decisiones y por qué se toman las decisiones. Si un dueño va al gerente y le dice, mira, con este dinero se puede producir tal inversión y vas a obtener tanto de rendimiento, y se le hace todo un presupuesto de capital, se le hace todo un análisis de riesgo, se le hace todo el análisis, y el dueño te dice no, porque no me gusta endeudarme. ¿Implica la neurociencia o no implica? ¿Es adverso al riesgo? ¿Implica o no implica la neurociencia? O sea, si la persona no le gusta el riesgo porque tiene un umbral bajo de riesgo, bueno, hay decisiones que no las va a poder tomar, por más que esa decisión aporte valor a la compañía. Entonces, por eso se complejiza todo esto, porque existe el ser humano, en todo participamos nosotros, y bueno, y son decisiones pero hay que saber que existen estas limitaciones y saber acompañar al dueño de la compañía en este tipo de decisiones. Está espectacular, me encanta. Después vamos a avanzar sobre eso. Dejo de compartir, así que si querés podés empezar a compartir vos lo que tengas preparado. Somos todo vista y oídos. Bueno, este es un ejemplo sencillo, pero para que vean cómo fluye esto de los datos. Acá tenemos esto que vos, está medio feo el grafiquito, después Yanni me va a ayudar a hacerlo más lindo, pero esto que vemos plasmado en números, es decir, lo que hablábamos antes, el activo corriente, que se forma por la caja y el banco, las inversiones, los créditos y los bienes de cambio, el activo no corriente por los bienes de uso y los activos intangibles, todo esto forman el activo, estamos sumando para arriba. El pasivo corriente, los proveedores, las deudas, o sea, los sueldos, los deudas sociales, las deudas impositivas. El pasivo no corriente con los préstamos,
todo forma el pasivo. Es decir, acá tenemos todo el activo. Se divide en activo corriente y activo no corriente, lo que veíamos antes, plasmado en números. Que se financia con el parte con el pasivo corriente, parte con el pasivo no corriente y parte con el capital propio. Es decir, acá la persona que es dueño, ¿por qué quiere ser dueño? ¿Por solamente decir tengo la posesión? No. El dueño quiere ser dueño porque tiene el control de la compañía. Es decir, puede tomar las decisiones. Si este pasivo corriente y no corriente sigue aumentando en mayor medida y el índice de endeudamiento aumenta a una medida ya donde implica mucho riesgo, el dueño va a dejar de poder tomar decisiones en la compañía y va a tener que hacer lo que le digan los acreedores. Puede llegar a entrar en un concurso preventivo, puede terminar en la quiebra, cuando el pasivo es igual al activo. Entonces, esto de propiedad del patrimonio neto es importante porque el dueño tiene que tener el control de la compañía, nunca tiene que perder el control de la compañía. Modigliani y Miller establecieron, ganaron el premio Nobel también, que las decisiones de financiamiento no afectan al valor de la compañía. Ellos lo dieron el ejemplo con una torta. Cómo se divide la torta no modifica el tamaño de la torta. Bueno, parece muy lógico con ese ejemplo. Ahora yo les pregunto, si es así, y ellos inclusive van más allá y dicen endeudarse tiene un gran beneficio porque los intereses producen un ahorro fiscal en el impuesto a las ganancias que produce una retribución. Entonces hay que endeudarse cada vez más. Bueno, ¿hasta dónde nos podemos endeudar? Si el pasivo es igual al activo, perdimos el control de la empresa. Son dueños los acreedores de nuestra empresa. Entonces, hay otro concepto que ya lo vamos a en este cuadro, no está plasmado en este ejemplo, que es el riesgo. El riesgo lo tenemos en cuenta en la tasa de interés cuando descontamos los flujos, que es muy importante considerar en todo este análisis. Yo acá dejé un pedacito, este gris, que fíjense que la diferencia entre el activo corriente y el pasivo corriente es lo que se denomina el fondo de maniobra, o dicho de otra manera más coloquial, el capital de trabajo. Es el activo corriente menos el pasivo corriente. Es decir, en el corto plazo, ¿voy a alcanzar a pagar mis obligaciones? Es el concepto de liquidez. Hay que diferenciar, publicamos un artículo ayer de la diferencia entre la liquidez y la solvencia. Fíjense que si lo analizamos gráficamente, se ve claramente que yo puedo decir que el fondo de maniobra es la parte del pasivo no corriente que me financia mi activo corriente. Fíjense esto, es la parte del pasivo no corriente que me financia el activo corriente. Entonces es un concepto muy importante. El fondo de maniobra tiene que ser positivo. Generalmente se habla de un índice de liquidez de 2, pero eso depende de la industria, es totalmente relativo y no hay que ponerse tanto los parámetros de que tiene que ser un valor u otro valor porque hay que ver los casos particulares y las condiciones que se ven en la práctica. ¿Quieres agregar algo acá, Yani? No, que está genial verlo así de sencillo, porque la verdad es que bueno, hay mucho para leer sobre el tema, pero que alguien te lo explique así tan sencillo y con las palabras del día a día, como lo explicás vos, está buenísimo. Esa es la intención, Yani, con todo esto, desmitificar determinados conceptos. Cuando te hablan de fondo de maniobra, parece que estás tirando un cohete a la luna, o sea, parece que tenés que poner un satélite en órbita. Y estamos hablando, es la diferencia entre el activo corriente y el pasivo corriente. Es decir, es la diferencia entre lo que tengo, que lo voy a cobrar dentro del año,
y lo que debo y lo voy a cobrar y lo voy a pagar dentro del año. La diferencia es mi liquidez. Una pregunta clásica de examen que los chicos tropiezan siempre es cuando le dicen el fondo de maniobra es la parte del activo corriente financiado por el pasivo no corriente. Fíjense, cuando lo vemos así claro con los cubículos, se ve clara la diferencia esa. Aprender los conceptos de memoria no tiene ningún sentido, yo no me acuerdo nada de memoria. Hay que razonarlo e irlo viendo. Y se razona mucho cuando lo vemos gráficamente acá en el ejemplo. Del ROA y del ROE. Es decir, la utilidad neta sobre nuestros activos es el verdadero concepto de rentabilidad. Está compuesto por dos cosas, por el margen y por la rotación. Es decir, qué porcentaje tengo realmente de utilidad sobre mis ventas, utilidad neta sobre ventas, y esas ventas cuánto rotan en el año, que es el concepto de rotación. Multiplicados los dos, me van a dar el concepto de rentabilidad, y llego, acá está, bueno, yo estuve tocando los valores para hacer otras cuestiones con el punto de equilibrio, por eso el 2023 da valores muy grandes, pero veamos esto. Entonces llegamos al concepto del ROA. Y fíjense que el ROE, el rendimiento, cuando me dicen, la empresa es rentable, pero ¿de qué rentabilidad hablan? Primero, no hay que hablar de rentabilidad como de utilidad neta sobre ventas. Eso es un concepto, eso no es rentabilidad. Son dos variables de flujo, utilidad neta y ventas. Entonces, para que haya un concepto de rentabilidad, siempre pensemos que tiene que haber una variable de flujo, un flujo, algo que se produjo durante el año, y tiene que haber una variable de stock, es cuánto, que es lo patrimonial, es con qué generé esa utilidad. La generé con mis activos o con mi capital propio. Fíjense que al tener el multiplicador financiero, y ya vamos a ver las fórmulas, el ROE es más alto que el ROA. Entonces, la deuda genera un efecto multiplicativo en la rentabilidad. Ahora, como está generando ese efecto multiplicativo en la rentabilidad, también está generando más riesgo. Y cuando llega al punto, lo veíamos en el cuadrito, llega al punto donde nuestra deuda igual a nuestro activo, bueno, hemos perdido el control de la empresa. Por eso tenemos que ver, esto tiene que ser totalmente dinámico y conectado al ERP. Está buenísimo esto porque, bueno, ahí tenés uno de los KPIs importantes para visualizar y que esté siempre en primera plana, no sé, en un cuadro de mando para la dirección general, por ejemplo. Son cosas que no pueden escaparse. Exacto. Este cuadrito, la estructura patrimonial tiene que estar presente en toda reunión de directorio cada vez que se hace. Siempre tienen que tener adelante de sus ojos cómo se compone la compañía. Y no se puede determinar después de 6 meses de cerrado un ejercicio económico. Se tiene que determinar en forma dinámica conectada al ERP. Sabemos bien... Sí, Yanni. No, decime vos. Terminá la idea y te digo lo que pienso. Sabemos bien que en toda empresa una parte va a ir por el ERP y otra parte no va a ir por el ERP, y eso es así. Por eso es tan importante esto del BI, que ha traído y ha revolucionado, que hoy no nos importa la fuente de dónde viene, todo va al modelo tabular. Entonces, cuando todo va al modelo tabular, es lo mismo que me venga de un Excel, que me venga de un SQL, que me venga de un SAP, que me venga de un CSV, que me venga de un PDF, no importa. Todo va a una misma regla, que es el modelo tabular. Cuando lo tengo en el modelo tabular, y después yo hago las adecuaciones
hago este proceso que vos le llamas de ETL, de transformación. No, nunca modifico la información, no puedo modificar las bases de datos, pero sí las puedo transformar para dejarlas de tal manera que se puedan procesar para hacer todo este tipo de análisis. No, está buenísimo. Y esto de que entender bien qué es el modelado de datos y si es importante, y sí, es la base de todo, es la base justamente de hacer BI. Y esto que vos me explicabas en el capítulo anterior y ahora lo estamos como mejorando, es esto, fíjate que algo tan básico como decir, bueno, esto es activo corriente, activo no corriente, el pasivo, el patrimonio neto, el tipo de decisiones, que es lo mínimo que uno empieza a saber, es lo que termina viendo la dirección general en cuanto a el estado general de su empresa. O sea, algo que es tan básico que estamos aprendiendo ahora en el capítulo 1 es lo que termina siendo tan valioso.